pero en principio, acomodo esto, en principio agradecerles a todos los que se han sumado a esta convocatoria que se hizo desde el colegio, a escucharnos un poco nuestra realidad y sobre nuestra problemática que queremos plantear desde el colegio. Brevemente comentarles que nuestro colegio es una entidad muy joven, es una entidad que fue creada, nosotros también somos jóvenes, así como nos ven, pero bueno, no tanto como el colegio, porque tiene 15 años, fue creada por ley, la ley 13.232, en el año 2006. Pero desde entonces el crecimiento de nuestro colegio ha sido progresivo y sostenido, y hoy contamos con aproximadamente 6.000 colegas matriculados en toda la provincia de Buenos Aires. Muchos licenciados en nutrición, y creo que seguir, es algo que esto va a ir creciendo, ¿no? Pero en esta oportunidad no los voy a cansar con la historia del colegio, ni me voy a dedicar muchísimo a hablar de eso, y también les voy a dejar a mis compañeras que van a seguir, a mis colegas, con las cuales prepararon esta jornada, justamente pensando en la temática que nos parecía interesante para ustedes, porque lo que queremos es revalorizar y poner en valor el rol del licenciado en nutrición. Tanto a nivel público como privado, pero bueno, hoy nos toca hablar del sector privado. Y cuando digo nivel público, porque hace poco tiempo en el nivel público logramos un avance, que fue el inicio de las residencias, donde desde el nivel asistencial se empezó a hacer más visible nuestro rol, tanto a nivel de internación y a nivel de seguimiento y en el nivel de recuperación de los pacientes. Pero no nos pasó lo mismo con el nivel privado. Y en el nivel privado uno lo puede ver, o sea, es una realidad que es paralela, pero en el nivel privado uno lo ve porque uno vive en el interior, porque tenemos colegas que están en determinados lugares donde nos dicen que hay lugares, clínicas privadas o sanatorios que no tienen nutricionista o tienen pocas nutricionistas o van poco tiempo, las horas no son necesarias, y bueno, todo eso uno lo va escuchando y además lo hemos vivenciado, ¿no? De hecho, yo he trabajado mucho tiempo en una clínica privada. Pero esto no fue solamente una percepción, tal es así que en agosto la Comisión de Ejercicio Profesional, que forma parte del colegio, comenzamos, a la cual me sumé, la Comisión de Ejercicio Profesional trabaja, y me pareció muy buena la iniciativa de hacer un relevamiento de cuál era el recurso humano que teníamos en las clínicas, la presencia del recurso humano en las clínicas y sanatorios de la provincia de Buenos Aires. Era, la verdad, que un trabajo muy ambicioso para nosotros. Así que con muy buena voluntad de colegas y de otros actores aliados siempre a colaborar con esta parte, lo que decidimos es hacer un relevamiento. Pensamos a la provincia en algunos municipios estratégicos, que ustedes que son de la provincia me van a entender, y pensamos en La Plata, pensamos en Mar del Plata, en Bahía Blanca, y en zona oeste, en Junín. Y ahí apelamos a la buena voluntad de colegas y, como dije, de otros aliados, para hacer este relevamiento y ver qué recurso humano y a ver cómo estaban los establecimientos a nivel privado de la provincia. Y acá sí me voy a permitir compartir con ustedes algunos datos que me los anoté, aunque más o menos no fue mucha la convocatoria, pero para nosotros sí muy importante, como para tener un muestreo chiquitito. Y dijimos, si esto se replica, es como en todos lados, es como las elecciones, decimos, donde hay una mesa testigo, esto se replica en otro. Y esto es más o menos lo mismo. Uno ve que si en un hospital hay 4 o 5 nutricionistas, después vemos que hay 4 o 5 nutricionistas en tal zona y más, y en tal zona y menos. Es lo que vamos viendo de acuerdo a las distintas disciplinas. Y ese relevamiento lo que nos dejó, y acá sí me tomo, y se los comento rápidamente, relevamos 30 clínicas, no es mucho, pero piensen que son 4 municipios. El 83% de estas clínicas
cuentan con cocina propia, o sea, con autogestión, y no me voy a explayar en explicar lo que es la autogestión, pero bueno, es cuando se elaboran los alimentos tanto del personal como de las personas internadas dentro de, depende del mismo servicio o de la misma institución, no está terciarizado, pero bueno, lo va a explicar nuestra colega, Lau Klappenbach, así que se lo voy a dejar nuevamente a ella. En estas clínicas trabajan 66 nutricionistas, que por ahí cuando yo vi el número, dije, bueno, a ver, no parecerían tan pocas si uno se pone a pensar que el 47%, o seguimos relevando el dato, están en relación de dependencia, 53% trabajan de manera informal, y acá está el tema, y la carga de horas es insuficiente para el desempeño adecuado. Y esto también aparece otro dato relevante, donde el 100% ejerce multifunción dentro de la clínica o sanatorio, tanto en internación, cocina y consultorio externo. Y esto es algo que por ahí, digo, el número no me parece para 30, si bien es poco, lo vamos a ver que es poco, pero al hacer multifunción, uno sabe que dado que es un trabajo por ahí que no está en relación de dependencia, que no son tantas horas, en el cual uno hace determinados acuerdos, a ver, uno después termina negociando con la clínica, nos pasa que vamos a hablar con los directores médicos o con el gerente de la clínica y le proponemos, bueno, a ver, si no me pueden aumentar, vengo menos horas que, o sea, hacemos acuerdos, ¿no? Tratamos de ir, digamos, nivelando para abajo nuestro desempeño, ¿no? Y otra cosa que nos llamó la atención, o un dato que no es poco importante, es que el 28% de las clínicas no cuenta con consultorio externo, ni ninguna otra modalidad de atención para el paciente ambulatorio, privando a los usuarios de un adecuado seguimiento. Esto es lo que nos preocupó mucho. En todo esto, lo que pensamos es que todo esto nos genera preocupación, vuelvo a insistir, no es nada más que el sector privado, repito, voy a ser reiterativa, es el sector público también, pero en este caso agradecemos y vemos esto como como le decimos en nuestra disciplina o en muchas que tenemos en común, una ventana de oportunidad para llegar, gracias a FECLIVA, a muchos de los que hoy se han tomado un tiempo y nos están escuchando, que es lo que queremos comentarles en esta jornada breve, pero con un panorama muy general del rol del nutricionista en un centro asistencial, en un centro de atención, ¿no? Y por eso es que se pensó tanto este título, donde se le puso optimización de la gestión del servicio de alimentación en clínicas y en sanatorios. Y esto, ustedes lo habrán leído, que está fundamentado justamente en eso, en sensibilizar sobre la importancia de los servicios de alimentación. ¿Y por qué hacemos énfasis en esta importancia? Porque consideramos el servicio de alimentación, que no muchas veces se ve, o muchas veces no se lo ve, por eso queremos ponerlo, y bueno, ponerlo ahora en cartelera, decimos a veces, o en la agenda, ¿no? De los que les importa la salud de la población, no solamente del rol del licenciado en nutrición como trabajo para el nutricionista, ¿no? Sobre la importancia de estos servicios porque son el pilar fundamental en cualquier establecimiento asistencial. Y todo esto va a ser porque nos va a permitir lograr un abordaje integral de la población asistida, de la población que está siendo asistida en este centro de salud y que va a contribuir a una mejor recuperación, a una disminución en el tiempo de internación y también un mejor seguimiento, que es justamente lo que decíamos al principio, que lo que veíamos al no haber consultorios externos, que a lo mejor otros lo hacen de otra manera, la falta de seguimiento, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones que nos planteamos es que las plasmamos en estas tres breves, no quiero decir presentaciones, exposiciones, ponencias de estos
3 colegas que son expertos, por poner este nombre, porque realmente así yo lo creo, que van a disertar ahora en 10 minutos cada uno, y que me parece que es sumamente interesante para ver qué no puede un nutricionista hacer y abarcar las áreas que ellos van a comentarlos y de la manera que se debería hacer. Así que yo me permito presentar nuevamente, como dije, y lo pensamos sinceramente, pensando los que vivimos en el interior y trabajamos en clínicas en el interior, los que vemos que nos apoyamos en el sector público con determinados establecimientos a nivel estatal, los que viven en los grandes centros urbanos, como los otros que nos están representando. Y entonces pensamos en estas 3 dimensiones, que fue la gestión desde el servicio de la cocina, ¿sí?, que lo va a disertar María Laura Klappenbach, que ella es coordinadora de nutricionistas de la empresa BellCloud, Sociedad Anónima. Después la segunda exposición la va a dar la licenciada Andrea de Ledone. Ella es ex residente, es ex jefa de residentes del Hospital Rossi de La Plata, es diplomada en diabetes en la Universidad Favaloro. Y la tercera y última exposición la va a dar la licenciada Julia Rodríguez Bugueiro, que es experta en soporte nutricional por la Sociedad Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, y es jefa del servicio de nutrición del Hospital de Alta Complejidad del Cruce. Me parece que tenemos tres disertaciones que espero que puedan escucharlas, que se pueda en estas exposiciones ver lo que dije anteriormente, todo lo que hacemos los licenciados en nutrición y otras áreas que no hemos tocado aquí, pero me parece que esto ya nos da el puntapié para que poder dejar plasmada nuestra inquietud de compartir con ustedes nuestra preocupación por la falta del recurso humano licenciado en nutrición en las clínicas y sanatorios. Así que les doy la palabra a la primera. Después las preguntas, si tienen preguntas, las hacemos todas al final. Les agradezco mucho la participación y les doy la voz a María Laura Klappenbach, que va a hablar sobre el tema de gestión del servicio de cocina hospitalaria. Hola, buenas tardes. A ver si puedo compartir, Steffi. Lau, ahí estás habilitada, ¿eh? ¿Ahí están viendo? ¿Estoy compartiendo, chicas? Hola. No, Lau, no, Lau, no se ve. Ahora sí, Lau. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es María Laura Klappenbach. Soy responsable técnica del servicio de alimentación en hospital público y soy coordinadora del resto de las nutricionistas que trabajan conmigo en la empresa. Y mientras Laura hablaba, recordé que en algún momento, allá cuando recién empecé, cubrí una licencia de una colega en clínica, autogestión de la provincia de Buenos Aires, y es un poco lo que resumió Laurita. Así que bueno, voy a hablar igual del área que me compete ahora, y vamos a hablar entonces de el proceso de elaboración del producto, cuando ingresa el vívere hasta que sale el producto al paciente que está internado. En realidad, hay datos epidemiológicos que demuestran que las enfermedades transmitidas por los alimentos se producen cuando hay algo dentro del servicio de alimentación que no está siendo del todo trabajado bien o no está siendo acorde al lineamiento que debe tener. Entonces es acá donde nosotros tenemos que tener en cuenta que la persona que está internada en esta clínica o en este sanatorio
están más vulnerables, con lo cual lo que por ahí a cualquier persona normal no le hace nada, es probable que si llega a haber algún problema con algún alimento en la línea de elaboración, sí puede ser que a este paciente le afecte en mayor medida. Los licenciados en nutrición son un recurso recontra importante dentro de una cocina, de una clínica o un sanatorio, porque somos los que estamos formados y capacitados para poder hacer toda la evaluación. Y cuando hablo de toda la evaluación, me planto no solamente en el proceso de elaboración que ocurre dentro de esa cocina, sino en lo que pasa previamente, y ahora lo vamos a ir charlando un poquito. Nosotros como licenciados en nutrición, dentro de la cocina, lo que tenemos que garantizar es que el alimento o la preparación que esté llegando a ese paciente sea inocuo y que sea de calidad. Eso es lo que no tenemos que perder de vista en ningún momento de todo el proceso. ¿Qué es la inocuidad? Bueno, seguramente muchos lo saben, pero en realidad es la garantía de que eso que yo le voy a dar al paciente no le va a provocar ningún tipo de daño. Hay avances en materia de inocuidad, y nosotros tenemos la obligación de formarnos y de capacitarnos continuamente, actualizarnos permanentemente para ver cómo hacemos para que este alimento siga siendo inocuo. Y acá nos vamos a detener en lo siguiente. Laura dio un dato y dijo que la mayoría de las clínicas de la provincia de Buenos Aires trabajan en autogestión. Esto quiere decir que nosotros no contamos con un pliego de bases y condiciones que indica qué es lo que deberíamos de hacer o no hacer, o cuál es determinado menú. Por lo general, hay poco recurso de licenciado en nutrición en estas clínicas. 1, 2. Entonces, son estos colegas quienes elaboran lo que se llama el mosaico o las listas de comida. En base a este mosaico, listas de comida, nosotros debemos hacer el requerimiento, ¿sí?, de lo que nosotros tenemos que pedir para elaborar el control semanal de pedido o quincenal, por lo general es semanal, de pedidos que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ahí empieza nuestro primer control. Y acá también me quiero detener, porque en realidad nosotros lo que tenemos que hacer previamente, antes de que ingresen los víveres al servicio, es hacer una evaluación de cada uno de los proveedores que a nosotros nos va a traer mercadería. Y esto es recontra difícil, y más cuando es una clínica de autogestión, en donde por ahí estamos hablando de una planta elaboradora o de un frigorífico. O sea, por ahí son negocios más chiquititos, y entonces tenemos que hacer también un contralor más importante en estos que van a traernos el víver. Decía, ¿no?, que nosotros lo que hacemos o lo que debemos hacer es una actualización permanente en todo el proceso. Dijimos, en el del proveedor, bien, capacitar a alguna de las personas que trabajan en la cocina para que cuando vaya a recepcionar esa mercadería, sepa qué es lo que puede ingresar y lo que no. ¿Sí? Porque no podemos recibir todo, lo mismo, hay que almacenarlo de una forma determinada, tenemos que tener en cuenta las fechas de vencimiento, tenemos que tener en cuenta lo primero que entra es lo primero que sale, siempre de todas formas teniendo en cuenta la fecha de vencimiento, dónde lo vamos a almacenar, si es almacenamiento en frío, bueno, cómo vamos a hacer el control de esas temperaturas de las heladeras o de los freezer, si es en depósito en seco, ver la estiva, la higiene de esos depósitos. Bueno, eso por ahí tiene que ver mucho con las capacitaciones que nosotros le vayamos a dar a cada uno de los manipuladores de alimentos dentro de esta cocina. Y ahora en un ratito quiero detenerme nuevamente en manipuladores de alimentos. Por supuesto que toda la línea de producción tenemos que tener siempre, siempre, siempre presente las buenas prácticas de manufactura, y los nutricionistas también estamos formados para poder realizar un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control dentro de ese proceso de elaboración. Bueno, ¿qué entendemos por calidad? A mí lo que me interesa es la calidad del alimento, entonces que cumpla con las características organolépticas, que sea funcional, en relación a lo comercial, cómo lo voy a recibir, va a venir a granel, bueno, las especificaciones de cada uno de los productos, que sea higiénico por supuesto, que cumpla con el marco regulatorio, y que abarque lo nutricional, que es lo que me interesa, que es lo que le va a llegar al paciente también. Y acá me detengo en manipuladores. Nosotros sabemos que todo el personal, o deberíamos saber que todo el personal que manipula alimentos debe tener el certificado de manipuladores de alimentos. En agosto del 2021, compartimos esto porque nos parece que es muy importante, el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires está inscrito en el registro provincial como entidad capacitadora en manipuladores de alimentos.
Es decir, un rubro que no estaba ocupado por nutricionistas, porque sabrán los que trabajan en cocina o los que están en contacto con manipuladores de alimentos, que muchas veces el curso de manipulador se los dio un veterinario o un ingeniero. Entonces ahora el colegio es entidad capacitadora, va a estar dado por colegas, por licenciados en nutrición, más allá de que nosotros también como responsables técnicos del servicio debemos exigir, y las clínicas deben exigir, que todas las personas que trabajan con alimentos tengan el certificado de manipuladores de alimentos. Los licenciados en nutrición, además, también tenemos la posibilidad de ir capacitando a estas personas en todo el proceso de elaboración, dependiendo su cargo, dependiendo qué tareas son las que realizan, y dependiendo por ahí, en base a la evaluación que nosotros vamos haciendo, qué es lo que debemos reforzar o no en cuanto a la capacitación. Porque la capacitación es constante, no es que con el carnet de certificador de alimentos ya está. O sea, por eso el rol del nutricionista como contralor dentro de todo el proceso es muy importante. A ver, entonces, ¿cómo hacemos nosotros o cómo hacen las clínicas y los sanatorios para encontrar una solución para que el alimento que llegue o la preparación que llegue al paciente sea inocuo y que siga manteniendo la calidad del producto? Parece sencillo, decimos, bueno, planificando el servicio de alimentación. La realidad es que no es tan sencillo tampoco planificar el servicio de alimentación. Tengo que tener muchas cosas en cuenta. Tengo que tener la condición edilicia de esa cocina, porque muchas veces no podemos transformarla, es lo que tenemos. Entonces, dentro de lo que tenemos que trabajar de la mejor manera posible. Y a medida que va pasando el tiempo, la idea por ahí es ir solucionando o ir modificando las cosas edilicias que no están del todo bien. Pero no podemos empezar como queriendo ya tirar la cocina abajo, porque ya vamos a empezar mal, tenemos que ir acomodándonos un poquito e ir viendo qué posibilidades hay que estén más al alcance. Como toda planificación en el servicio, lo que necesitamos plantearnos es, bueno, a ver, ¿cuál va a ser nuestro objetivo general? Bien, nuestro objetivo general acá es, me va a ingresar la materia prima con todos los contralores que nosotros ya dijimos. Debemos controlar el proceso durante la elaboración de esta comida, y así voy a obtener un producto final, que es el que le va a llegar al paciente. Por supuesto, yo nombro al paciente todo el tiempo. Muchas veces también la alimentación también la recibe el personal autorizado, pero nos enfocamos en el paciente porque es por ahí el que está más vulnerable, o es el que va a recibir esa única comida. Por lo general el médico o se puede a otro lado o puede traerse comida, pero el paciente lo único que va a recibir es la comida que le van a brindar desde la cocina de esa clínica o de ese sanatorio. Y después tenemos los objetivos específicos, que bueno, a ver, ¿cómo hago para cumplir con este objetivo general que nosotros nos pusimos? No me quiero poner muy técnico con esto. Las buenas prácticas de manufactura, que sí, por supuesto, tienen que estar en todo el proceso. Sabemos que son criterios generales de prácticas, de higiene y de procedimientos, que en realidad a nosotros esto nos lo establece la autoridad sanitaria, que es el Código Alimentario, y que debe ser aplicado por todas las personas que manipulan alimentos en todo el proceso. En todo el proceso es también el proveedor que no está trabajando con nosotros adentro en la cocina. ¿Sí? Por eso digo también que la evaluación de proveedores, que muchas veces no se realiza, es el primer paso que uno tiene que ser bastante crítico con eso, porque yo no puedo pretender que un alimento mantenga la inocuidad y la calidad si el proveedor no está cumpliendo en las condiciones en que me está transportando o me está ingresando esa mercadería. Bien, yo como licenciado en nutrición, responsable técnica del servicio, tengo además el personal, que muchas veces en la clínica no dependen directamente del nutricionista, si en una empresa tercerizada, pero si fuera en un hospital, por ejemplo, al ser autogestión, muchas veces dependen o de maestranza o de intendencia, entonces ahí es como más difícil por ahí bajar el lineamiento que tenemos que hacer. Pero bueno, hay que tratar de encontrar la forma que dentro de la cocina el responsable técnico, el licenciado en nutrición, sea quien instruya y quien capacite a estas personas. Entonces, el licenciado en nutrición es quien sabe cada uno de los cargos, cuáles son las responsabilidades y las tareas que debe realizar, y cómo o en qué forma o de qué manera tienen que realizar esa tarea. Hablamos, por supuesto, de la higiene del personal, del uniforme, el control de heridas que pueda llegar a tener estas personas que trabajan, el control de plagas, que muchas veces se pasa por alto, pero
Es importante el control de plagas dentro de la cocina como dentro del sanatorio de la clínica. Y el control de agua, que la realidad es que no sé si se realiza el examen del agua en todos los establecimientos en donde estamos elaborando comidas. Y bueno, después hablamos de los procedimientos operativos sanitizados de saneamiento, los elementos de limpieza, si son aptos, si no son aptos, porque no todo es apto para elaborar alimentos o para limpiar esas ollas o esa vajilla. Entonces es como un mundo también que tenemos que ser bastante meticulosos, bastante controladores de eso también, y de los productos que estamos utilizando, que no se mezclen. Bueno, hay una serie de cosas importantes, y después lo que por ahí también se está empezando a ver ahora en algunos hospitales provinciales, la disposición y la separación de residuos, que ojalá lo podamos empezar a hacer pronto en todos lados. Bueno, acá en líneas generales es un diagrama de la recepción y almacenamiento, que es un poco lo que estuvimos hablando antes. Los licenciados en nutrición también estamos capacitados para poder, o sea, estamos capacitados para identificar el peligro, para identificar de ese peligro cuáles son los puntos críticos de control, después de haber visto el árbol de decisiones y determinar cuál sí y cuál no, y sobre cuál peligro vamos a controlar fuertemente para no tener ninguna enfermedad transmitida por alimentos. Bien, este es un ciclo de mejora continua que lo han visto quizá en otros lados. Siempre planificamos, ¿sí? Establecemos los objetivos de cada uno de los servicios en los cuales vamos a brindar comida. Hacemos según lo planificado, verificamos que esto se haga. Esto también los hacemos los nutricionistas, hacemos los checklists, hacemos el control de elaboración, el control de equipos, si funcionan, si no funcionan, el control de elaboración, si se cumple, si no se cumple. Si no se cumple, vemos por qué no se está cumpliendo, y lo que hacemos es actuar, tomamos las medidas para mejorar el desempeño. Entonces, la realidad es que es un trabajo que no puede hacer una sola nutricionista y salir de la cocina y después ir a atender al paciente y después ir a hacer consultorio, porque esto requiere mucho tiempo. Hay que estar, hay que controlar, hay que supervisar, hay que capacitar. Entonces la cocina no se puede quedar un poco sola sin un responsable técnico, que en este caso sería un licenciado en nutrición porque se fue a hacer sala. Por eso la importancia de que haya un equipo de colegas trabajando en cada una de las clínicas, y entendiendo también que al ser autogestión, el licenciado en nutrición también hace una evaluación de costos, con un montón de cosas que implican que a veces no lo más barato es lo que les conviene comprar, sino que podamos hacer la trazabilidad del producto para atrás y poder ofrecer a los pacientes que tenemos internados un alimento que sea inocuo y de calidad. Bueno. Bueno, gracias Laura, después haremos los comentarios, así no nos demoramos. Y ahora sí, Andrea de Ledone nos va a hablar sobre, ella nos va a contar audio, André. Buenas tardes a todos, gracias Laura por la presentación y gracias a todos por estar ahí presentes. Voy a compartir pantalla para comenzar con este apartado de la clase o de la reunión. Mi objetivo es transmitirles un poco las distintas opciones o modalidades que tenemos para ofrecer en la atención ambulatoria, en la atención de pacientes ambulatorios, en lo que respecta a la atención nutricional, enmarcando un poco nuestra actividad profesional y por otro lado entendiendo algunas limitaciones o algunas fortalezas que son importantes. En cuanto al encuadre de nuestra actividad profesional, está, como decía Laura, por la ley de colegiación 13.272, que regula el ejercicio de nuestra profesión en toda la provincia de Buenos Aires, por lo cual es indispensable para ejercer, contar además del título de grado con la matrícula, que a partir de esa ley es otorgada por nuestro colegio. Es un dato no menor, porque también nos hemos encontrado con situaciones dentro de lo que es la Comisión de Ejercicio Profesional, de colegas que están trabajando en instituciones, tanto públicas como privadas, sin contar con la matrícula provincial, y esto genera una complicación y ese ejercicio irregular de la profesión, y nos parece también que al tener la posibilidad de hablarles a ustedes,
como responsable de las instituciones, algo a destacar de exigir siempre que se piense en incluir un profesional, o el certificado de ética profesional, que nuestro colegio lo brinda en forma muy dinámica, o bien desde hace muy poquito ya contamos con credencial digital para poder autenticar ese profesional, que lo descarga en el momento y lo puede compartir ante quien se lo reclame, digamos. Por otro lado, también es fundamental entender un poco qué es ejercicio profesional, qué actividades se encuadran dentro de la misma. Hay muchas actividades, si uno las quisiera agrupar en dos principales, es toda una gran parte de caudal de profesionales trabajando en la actividad que Laura Klappenbach nos contaba recién, en la gestión de los servicios de alimentación de instituciones, no solamente clínicas, sino cualquier institución que brinde asistencia alimentaria a individuos o poblaciones sanas o enfermas. Y por otro lado, la actividad que un poco voy a desarrollar yo, que tiene que ver con diagramar, planificar y brindar planes de alimentación a individuos sanos en distintas situaciones biológicas, desde mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, niños, adultos mayores, o bien por otro gran espacio de personas enfermas. En ese caso también a destacar que nuestra ley exige que el profesional que lo atienda tenga que tener una derivación médica, en donde figure el diagnóstico de ese paciente, y en función de eso poder atenderlo de manera más adecuada. Y básicamente un poco también tiene que ver esa actividad frente al paciente, la actividad asistencial, en relación a poder divulgar conocimientos o brindar educación alimentaria también a nivel individual o grupal. De eso un poquito les voy a hablar yo, entendiendo que lo más comúnmente asociado a nuestra profesión es la atención tradicional en consultorio, en donde hay un individuo y un profesional, y el profesional es quien le entrega esa dieta. Nos parece importante salir un poco del concepto tan trillado que tiene que ver con la nutricionista entregando dietas solamente para descenso de peso, muchas veces asociado a cuestiones estéticas, y esto es algo que, si bien se los estoy contando yo, está evidenciado también por un montón de trabajos en donde revisan, por ejemplo me pareció muy interesante del año pasado, en donde se evaluó qué imágenes nos arrojaban a los buscadores cuando uno buscaba en nuestra profesión. Es un trabajo de una revista británica, pero sin embargo esto se repite en todos los países, y lo que básicamente muestra las búsquedas en cuanto a resultados son mujeres, blancas y jóvenes. Esto un poco es bastante representativo de la fuerza laboral. Es cierto, en nuestra profesión tiene ese tipo de características, porque es una profesión que está muy, muy en auge aún, que hay muchos inscriptos, por lo cual es cierto que es una profesión joven, pero lo que hace ruido de este trabajo y también de nuestra percepción es el tema del encuadre laboral en donde se ven estas imágenes, que muchas veces no se pueden determinar, o sea, no están claros el entorno laboral en donde estas mujeres están trabajando. Generalmente están asociadas simplemente a alimentos, y deja por fuera un montón de otras actividades, como esto que hablaba Laura, del control de cocinas, sobre la atención asistencial al pie de cama del paciente, que es algo habitual en nuestra rutina laboral, y que quedan afuera en estas imágenes, sabiendo que tanto Internet como el resto de los medios de comunicación van formando el imaginario colectivo de un montón de situaciones, y no deja de estar afuera cómo nos representa a nosotros. Por eso queremos salir un poco de eso, sabiendo que, si bien la prevalencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles hacen que el caudal de esos pacientes que nosotros veamos en un consultorio sea bastante importante, también tenemos toda otra parte en donde la ciencia de la nutrición va creciendo muchísimo y se va transformando la terapia nutricional en un pilar fundamental de otro montón de enfermedades que los que trabajamos en clínicas o en hospitales estamos asociados principalmente también a impactos negativos del estado nutricional en enfermedades oncológicas, neurodegenerativas, que requieren una terapia nutricional totalmente diferente a la que nos muestran los medios de comunicación. Por otro lado, la atención virtual, que sabemos que en nuestra profesión ya venía estando con cada vez más presencia, pero con la pandemia todas las ciencias de la salud debieron acomodarse a esta modalidad de atención.
Si bien no está reglamentado en nuestro país aún una modalidad de atención, desde el Colegio de Nutricionistas salimos a apoyar esta iniciativa, al menos en el espacio de pandemia, a reconocer como una modalidad de ejercicio profesional la atención virtual. Lo mismo hicieron muchas obras sociales, por lo cual nos parece importante entender que esto ya es una realidad, que obviamente que falta regularlo, que hay algunas limitantes que son más externas que internas. La principal limitante de las obras sociales cuando nosotros propusimos esta modalidad fue ¿y cómo lo van a pesar? Un poco con esta idea del pesocentrismo como único indicador de dietas o de estado nutricional y demás. Los nutricionistas sabemos que es un indicador más que muchas veces no nos mueve la aguja en relación a una conducta a tomar. Otras veces sí, y en esos casos es una medida muy fácil de tomar por parte del paciente, pero tenemos un montón de otras herramientas, que no los quiero aburrir, para poder entender un poco cómo es la ingesta de este paciente, si se adecúa o no sus requerimientos, siendo el peso, ya les digo, uno más de todo ese conjunto de indicadores que vamos a mirar. Y como oportunidades respecto de la adherencia de los pacientes, la lejanía, hemos visto buenas experiencias, sobre todo en pandemia, que gente que hoy por hoy, con presencialidad y todo, prefiere la modalidad virtual. Así que es algo que también se puede pensar desde los hospitales públicos, también se está desarrollando, simplemente que obviamente que hay que tratar de, y desde el colegio también lo hicimos, garantizar obviamente todo lo que respecta a la seguridad de los pacientes, y bueno, hay un montón de documentos que se están trabajando en ese sentido, en donde uno tiene que estar atento a ver qué pasa de acá al futuro, pero es otra alternativa en que las instituciones pueden optar por ofrecer a sus pacientes. Modalidad taller, en esto me quiero detener, es algo súper valioso, tanto presencial como se hacían habitualmente, como también a raíz de la pandemia se fueron adecuando muchísimo a la atención virtual. Esto lo que tiene, me parece súper clave, es poder entender el taller como lo que es, y no como una mera charla informativa en donde hay un cúmulo de gente y uno que habla, sino que los talleres que verdaderamente funcionan son aquellos que tienen estrategias y herramientas de participación, se planifican también la forma en que se va a evaluar, y obviamente interactúan y complementan entre los saberes previos de los pacientes, con la fortaleza del grupo en ese sentido, y actividades, ya les digo, prácticas y participativas que permitan el empoderarse de esa gente que asiste a esos talleres. Y como fortaleza de nuestra profesión, a diferencia de otras del campo de la salud, nosotros tenemos en la formación de grado muchas horas dedicadas a este tipo de herramientas, y muchas habilidades adquiridas ya desde la carrera de grado para poder llevar a cabo este tipo de atención, que se usa muchísimo, que obviamente se enriquece cuando es multidisciplinaria también, porque cada cual podría aportar algo, pero se puede usar para talleres de preparación para el parto, porque siempre hay una parte que tiene que ver con la alimentación de la embarazada, siempre hay una parte de lactancia materna en donde podemos obviamente aportar. También en todo lo que es enfermedades crónicas no transmisibles hay un montón de evidencia que apoya este tipo de herramientas, desde obesidad o diabetes o todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, y esto básicamente es otra alternativa que tal vez pueden optar por ofrecer desde sus establecimientos, como en paralelo a la atención tradicional o como opción. ¿Por qué nos preocupa esto que contaba Laura? Sobre todo ese 30% de clínicas de las relevadas que no cuentan con ningún tipo de modalidad de atención del paciente ambulatorio, por muchos motivos, entre ellos el más importante nos parece que tiene que ver con esto, que obviamente los valores de nuestro país y en el mundo son alarmantes, ustedes ya lo saben, pero tenemos 6 personas de cada 10 con exceso de peso, un 30% de hipertensos, un 30% de enfermedades de dislipidemias, y más de un 12% de pacientes con glucemia elevada o diabetes, al menos por autorreporte. Y esto lo que hace es verlo, si uno compara con las encuestas anteriores, estamos cada vez peor en todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, por lo cual nos parece que algo hay que hacer, y que si tomamos, por ejemplo, por último, para ir cerrando, el ejemplo de diabetes, con más de un 10% de población en Argentina que padece esta enfermedad, todas las guías, tanto las guías americanas como las guías nacionales, nos hablan de la importancia de la terapia nutricional dentro del tratamiento de este tipo de pacientes, tiene un nivel de evidencia bastante importante el tema de que necesita el paciente con diabetes tener
automanejo de la patología, y la educación alimentaria y nutricional es parte de ese automanejo. Hay distintos momentos en donde están marcados la necesidad más imperiosa de su atención, que es, por supuesto, al momento del diagnóstico y al momento de algún cambio en el tratamiento. Sabemos que la diabetes es una enfermedad muy dinámica y requiere distintas evaluaciones y distintos seguimientos, entre ellos la parte nutricional es fundamental, y somos los licenciados en nutrición quienes estamos más informados y más capacitados para poder llevarlo adelante, no solo en diabetes 2, que obviamente es la proporción de pacientes con diabetes más importante, pero también nos manejamos muchísimo y muy bien en la enseñanza del conteo de hidratos de carbono en pacientes con diabetes tipo 1 o con diabetes gestacional, y bueno, y básicamente eso, y muchas veces se minimiza el impacto de la terapia nutricional en diabetes, sabiendo que tiene a veces más impacto incluso los cambios en el estilo de vida que algunos fármacos de uso habitual en diabetes, con el costo más bajo que obviamente puede llegar a tener para el paciente, para la institución y para el Estado todo. Así que básicamente era un poco eso, para no aburrirlos, para que puedan cada institución obviamente evaluar la posibilidad de incorporar de alguna u otra manera la atención nutricional en sus pacientes ambulatorios, para poder brindar una atención más integral, articulando con otros actores del equipo de salud, obviamente, pero me parece que puede ser una fortaleza para cada una de sus instituciones. Bueno, por mi parte eso es todo, ahí dejo el mail por si tienen alguna consulta respecto de esto o cualquier otro tema que tenga que ver con el ejercicio profesional, y le dejo la palabra a la licenciada Julia Rodríguez Bugueiro para que termine la última parte de la jornada. Hola a todos. Voy a terminar esta jornada. Espero, a ver acá. Prometo ser concreta, así damos lugar a si hay preguntas se puedan contestar. Bueno, yo les voy a hablar de la gestión en lo que es la parte de atención nutricional en la internación. Soy jefa de un servicio en un hospital público de alta complejidad, y bueno, contarles un poco el para qué de un nutricionista en una institución con este rol. Primero definir, ¿no?, que la nutrición clínica es una disciplina distinta a otras que se encarga de atender a pacientes que padecen enfermedades relacionadas en lo que tiene que ver con la alimentación y la nutrición, que forman parte del tratamiento y la evolución. O sea que ya estamos destacando acá que hay un nutricionista que tiene un rol específico, que es el de la nutrición clínica, y que además está la definición de soporte nutricional. ¿A qué llamamos soporte nutricional? Bueno, es la estrategia nutricional que el paciente tiene que tener cuando la alimentación tradicional por boca, con la comida habitual, o no puede ese paciente recibirla, o no alcanza con lo que come para cubrir sus necesidades calórico-proteicas. Y entonces se instaura la nutrición enteral o la nutrición parenteral, ¿sí? Que en el caso último, la nutricionista solamente aporta, digamos, conocimientos al equipo, pero no las puede indicar. Bien, el nutricionista clínico entonces es un nutricionista... Juli, perdón que te interrumpa. ¿Querés Sí. abrirla la presentación con F5? Porque quedó medio chiquito, igual se ve, pero... ¿Con qué, perdón? No, si querés abrirla para que podamos verla un poquito más grande la presentación. Es que yo la veo bien, la veo grande, perdón. A ver. Ahí. Ahí estamos mejor, pero se sigue bien. Con F5 decía yo, capaz que te la ve completa. Ahí. No todavía. Puse F5, perdone. No, digo F5 para que se vea pantalla completa, Juli, no sé cómo es. ¿Sí? Yo no estoy viendo pantalla completa, André. Bueno, por eso. igual se ve, ahí por lo menos se fue pasando la filmina. Pero vemos toda la presentación al costadito, por eso. Qué raro. Bueno, a ver, cierro y vuelvo a entrar, si no. Bueno, dale. Dale. Espera que dejo de compartir pantalla.
¿Ahí? ¿Ahí se ve grande? No, No. Ju, porque no se ve como modo presentación. Pero yo ¿Entendés? lo- Está... Bueno, no importa. Igual se ve, igual se ve. Qué lástima. No sé por qué. Yo lo veo grande. Ustedes, Apretá ahí donde estabas parada recién, en la copita, Juli. sí, hice esto. Ah, Acá, no, bueno. acá, presentación con diapo. Sí, solo se ve la 1, después el resto chiquititas. Ahí, ¿no? Igual se ve, No, no te la preocupes, 1. igual se ve. No Sí, pasa se ve nada. igual. Juli, fíjate de última si pasás a la segunda, si la podemos ver también más grande como estamos viendo ahora la primera. Es que yo ya estoy viendo la segunda. ¿Ustedes no están viendo la No, por segunda? eso Ah. estoy viendo la primera. No. Ay, bueno, a ver, esperen. Yo lo voy pasando y lo voy viendo perfecto. Ahora sí, ahora por lo menos vamos viendo cómo lo pasás. Y se ve bastante grande igual, así que tranqui. Bueno, lo dejo ahí entonces, ¿sí? Dale. Bueno, perdón. Entonces, les decía que la nutrición clínica es per se una particularidad de la nutrición, o sea, una especialidad, si se quiere, aunque no tengamos ese término reglamentado, y que el soporte nutricional también es algo que se debe instaurar, y ahora vamos a ver por qué, cuáles son los números que estamos manejando en la actualidad. Cuando hablamos de nutricionista clínico, entonces decimos que es un profesional de nivel universitario que forma parte del equipo multidisciplinario de salud y que tiene que aplicar eficientemente el proceso de cuidado nutricional. Bueno, acá no la puedo, de esta manera no estaba animado, va a quedar un poquito más aburrido. Cuando hablamos de proceso de cuidado nutricional, la verdad es que un nutricionista clínico, para hacer su trabajo como corresponde, tiene que evaluar al paciente, tiene que hacerle un diagnóstico nutricional, establecer algún tipo de intervención, qué es lo que va a hacer con ese paciente en función del diagnóstico que relevó, y lo tiene que seguir, ¿sí? Entonces, esto no se hace en 2 minutos, y mucho menos si tenemos un caudal de pacientes en una clínica o un sanatorio, que es importante. Si esto no se hace correctamente, no estamos haciendo el trabajo bien, y el paciente no está siendo bien atendido, y también trae sus consecuencias, no solo para el paciente. Bien, documentos relacionados con esto que les estoy hablando son un montón, no los voy a mencionar, simplemente mostrarles que esto no es una idea loca de un grupo de nutricionistas de Buenos Aires, sino que esto es a nivel internacional, de la FELAMPE 2008, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, y también en Argentina, perdón, tenemos las guías clínicas de soporte nutricional enteral y parenteral, que es una resolución ministerial, donde detalla cuáles son las competencias que cada uno de estos nutricionistas tiene que hacer. Entonces, veamos para el paciente, ¿no? Digamos, ¿cuál es el beneficio que va a obtener el paciente de ser atendido por un nutricionista clínico, ¿no? Bueno, y acá lo que a mí me interesa es esta Declaración Internacional sobre el Derecho a la Nutrición en los Hospitales del 2008, del cual Argentina firmó y formó parte dentro de 14 otros países de Latinoamérica, donde destaca que, y cito textual, la atención nutricional no es una opción, es una necesidad impostergable para todo paciente, y el soporte nutricional es obligatorio para todo paciente malnutrido o en riesgo. Esto me parece importante para detallar y hacer énfasis en que la nutricionista no está solamente, si bien es parte de nuestra función, ir a pie de cama y tratar de que ese paciente coma lo máximo posible para que no se desnutra, entonces preguntarle qué quiere comer es parte de nuestra función, no estamos para eso nada más, ¿sí? Sino que eso es una estrategia en el proceso de atención nutricional, no es la única. Entonces, acá me interesa separar lo que es el marketing o la cuestión más de hotelería,
que insisto que no es menor, ¿sí? No le estoy sacando relevancia, pero no es nuestra única función. La atención nutricional es un derecho. Hace muy poquito, en el 2019, en Colombia, se firma la Declaración de Cartagena, de la cual también Argentina formó parte, y se insta a los estados y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a reconocer la presente declaración y, por tanto, el derecho al cuidado nutricional como un derecho humano, que garantice a todas las personas, especialmente a los enfermos con o sin riesgo de desnutrición, al acceso al cuidado nutricional y en particular a la terapia nutricional oportuna y óptima, con el fin de, entre todos, reducir las elevadas tasas de desnutrición hospitalaria y de mortalidad. Esto se firmó en el 2019, está haciendo el diseño de implementación en estos años y se quiere lograr que para el 2022 todos los países que hayan firmado esta declaración, tratar de medir de alguna manera en qué situación nos encontramos. Por último, para mostrarles la última publicación que se hizo como un documento de posición internacional, esto es fundamentalmente Europa y Estados Unidos, donde destacan que, bueno, otra vez, el proceso de atención nutricional como un derecho humano intrínsecamente vinculado al derecho a la alimentación y al derecho a la salud. En este gráfico podemos ver cómo el derecho del cuidado al cuidado nutricional tiene que ver con el derecho a la salud y con el derecho a la alimentación, y que las políticas, legislaciones y programas de salud pública deben garantizar este derecho. O sea que, bueno, lo que estamos viendo es que para el paciente esto es su derecho, ¿sí? ¿Qué pasa con los gestores de salud? Que entiendo que no es menor, quienes tal vez nos estén escuchando, bueno, y se hagan esta pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Bueno, ya el hecho de que sea un derecho para el paciente debería ser la única respuesta, pero también mostrarles que la realidad de este estudio, por ejemplo, estas tablas, estos nombres que ven acá son estudios internacionales que se hicieron, bueno, en Argentina, el que se hizo primero fue el del año 99, donde propusieron en clínicas, sanatorios, hospitales públicos y privados medir cuál era el porcentaje de pacientes con desnutrición clínica que hay en la Argentina. Casi el 50%, esto es también a nivel mundial, y estos datos no han cambiado. No solo eso, sino decirles que si bien las tasas son tan altas, el porcentaje de uso de soporte nutricional, o sea, estamos con pacientes que se desnutren en la institución por diferentes enfermedades y complicaciones que traen, que uno por, perdón, escucho, ay, A ver si puedo recuperar algo, se me cayó en el balcón. puede ser que haya bueno, ¿escuchan ustedes algo ahí? Se me va a cortar. Bueno, no sé, no lo pueden mutear eso, bueno, no importa. La cuestión es que Ahí vamos. la razón por la cual los pacientes se siguen desnutriendo son muchas y muy variadas. Una es que no hay personal capacitado para hacerlo. No hay una nutricionista que pueda ocuparse de evitar que ese paciente se siga desnutriendo. Y otra razón es que siguen sin comprender que una atención nutricional oportuna reduce costos, que es lo que les voy a mostrar yo ahora. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, esto está animado, pero podemos ver que en estos estudios un paciente que está bien nutrido tiene una probabilidad de tener sepsis del 3% y cuando está desnutrido casi del 20%. Un paciente bien nutrido tiene menos posibilidad de hacer escaras versus a un paciente desnutrido, severo, dehiscencias quirúrgicas, ¿sí? Un paciente que no está bien nutrido, el cirujano puede ser muy bueno, que esa herida no va a cerrar y que ese paciente puede terminar haciendo, por ejemplo, fístulas. Y va a estar más tiempo internado. Un paciente que no está atendido nutricionalmente como corresponde y que se sigue desnutriendo en la institución, va a estar más tiempo internado. Va a hacer escaras, va a haber que tratar esas escaras,
pueden hasta no llegar a tolerar correctamente los antibióticos, por ejemplo. Y no sigo para no aburrir. Este estudio que se hizo en Brasil, y lo traigo porque es en Brasil, no es que se hace en Suiza y uno de repente puede pensar que la realidad de Suiza es otra, no, es un país latinoamericano como nosotros, del tercer mundo. En este estudio ellos pudieron determinar que la desnutrición es un factor de riesgo independiente, que repercute en mayores complicaciones, aumento de la mortalidad, de la estancia hospitalaria y de los costos. En el año 2014 participé de este estudio a través del hospital en el que trabajo, donde quisieron medir cuál era la relevancia de los pacientes internados en terapia intensiva y cuál era el costo. Bueno, Argentina tuvo, bueno, acá dice, relevando la carga financiera de la desnutrición relacionada con enfermedades, que es lo que se conoce como desnutrición hospitalaria también, y Argentina tiene un gasto de 580 millones, esto se hizo en instituciones públicas y privadas de todo el país, hospitales, clínicas y sanatorios. Así que no es menor el costo que genera tener un paciente desnutrido en una institución. Bien, como conclusión, y para ir terminando, me encanta este estudio que hizo España, donde lo que quiso es relevar la evaluación del impacto y costo-beneficio de, bueno, en España son dietistas nutricionistas, no tienen una licenciatura como tenemos nosotros, en equipos interdisciplinarios, y es una revisión sistemática de estudios relacionados con el tema. Lo que querían ver era si convenía económicamente tener una nutricionista, ¿sí?, que se dedicara a esto. Y entonces, les digo acá, la mayoría de los casos concluye que las intervenciones dietéticas son costo efectivas y que mejoran la eficiencia de los sistemas sanitarios, siendo una ventaja desde el punto de vista económico y para la salud. Esto yo después se lo voy a mandar por mail al colegio, y ustedes, si están interesados, lo pueden tener. En comparación con la atención habitual, las intervenciones dietéticas mostraron tener impactos estadística y clínicamente significativos en la salud de las personas por estas patologías. Tomando 5 estudios incluidos, la inclusión de dietistas nutricionistas registrados generó un ahorro en costos sanitarios derivados principalmente de una menor estancia hospitalaria y de una menor necesidad de nutrición parenteral. Como conclusiones de este estudio, en los entornos de prevención de salud, que ya lo habló Andrea, dice, la inclusión de una dietista nutricionista aumenta la eficacia de las intervenciones sin representar un costo final adicional. Esto lo puse textual para que no crean que es una libre interpretación que hago yo, sino de gente que trabajó en el tema y que llegó a esta conclusión, y que en entornos terapéuticos las intervenciones dietéticas son eficaces. Existen indicios que la relación costo-beneficio es favorable. Los últimos segundos para hacer digamos, unas palabras que ya sí tienen que ver con una interpretación personal. Cumplir con un proceso de atención nutricional de manera correcta y oportuna a cargo de un profesional capacitado, y destaco con esto con capacitado. Una nutricionista no puede hacer todo, aunque quiera, no puede saber todo. Un médico no puede ser traumatólogo, cirujano, terapia intensiva y cardiólogo y hacerlo bien. Bueno, una nutricionista tampoco. Yo no entiendo a veces por qué pretenden de una nutricionista lo que no pretenden de otra gente del equipo de salud. Para el paciente es un derecho, Para el profesional es un estímulo, porque uno se ve jerarquizado, se siente bien y no quiere dejar la clínica, y entonces no hay una rotación de nutricionistas, generalmente jóvenes, recién recibidas, sino que un profesional formado y con una buena trayectoria puede formar parte y hacerlo perfectamente en una clínica y un sanatorio. Y para la institución, reduce costos. Tener un paciente bien nutrido, no tener que usar nutrición enteral, que no se escare, etcétera, reduce costos. Y todo esto es calidad, ¿sí? Así que si uno intenta trabajar con calidad, si le interesa que su institución trabaje con calidad y tenga calidad, tenemos que pensar, bueno, en estas cosas, ¿no? No hay mucho más. Muchísimas gracias.
¿Seguís vos, André? No, Lauri, simplemente, no sé si alguien tiene algún comentario, algún aporte, alguna consulta, estamos a disposición ahora, o como decía Julia, a posteriori, si tienen alguna inquietud o lo que sea, el colegio está a disposición de todos ustedes, y vos, Lauri, no sé si querés cerrar. Sí, yo alguna pregunta, pues quizás hay alguien que quiera hacer una pregunta, creo que también hay colegas, pero bueno, creo que queda claro que un nutricionista, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado, todo no lo puede hacer, y si lo hace bien, bueno, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para que se pueda dedicar a todas las áreas que tomamos, algunas porque nos parecieron como muy importantes. Pero bueno, a lo mejor primero, antes de cerrar, para nosotros, por ahí quiero preguntar si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera compartir alguna situación en particular, y bueno, un poco Marcela Brescia es colega de Azul. Hola, Marce, ¿cómo Hola, andás? buenas tardes. Bueno, hablaban mucho de las jóvenes. Yo tengo 38 años de servicio en una institución privada, así que pasé la línea de las muy jóvenes. Y si bien es cierto todo lo que fueron comentando, hoy a los que estamos a cargo de servicios, mucho lo económico nos está restringiendo muchas veces el accionar. ¿Sí? Sabemos el desfasaje de las clínicas con los aportes económicos, entonces a veces sucede, no solo la postura mía, sino de haberlo charlado con otros profesionales, a veces sucede que no podés hacer lo que querés porque lo económico te restringe. En algunas internaciones tenemos un promedio de 3 días, entonces a veces no podés hacer todo lo que uno quisiera, que a veces es diferente a los hospitales. Y en esta cuestión de la pandemia, en la institución en la cual trabajo, no se permitía el ingreso de familiares, porque estaba restringido, y esto realmente complicó mucho el momento de la comida, el de brindarle la atención al paciente que pueda comer solo. Esto sí complicó mucho, y uno lo veía también en los pacientes que ingresaban, que venían de instituciones por ahí de algunos geriátricos, el estado a veces de desnutrición por no estar en contacto muy directo con el paciente. Eso lo pude vivir de una manera muy difícil porque no hay excesiva cantidad de personal que pueda asistir en el momento de la alimentación, entonces a veces dificulta el que pueda consumir lo que uno realmente realiza, el aporte calórico que uno calcula. Así que a veces lo que queremos hacer no siempre se condice con lo que podemos. Gracias. En ese sentido, Marcela, yo pensaba, ¿no? Que lo anoté cuando en la exposición de María Laura Klappenbach, que habló sobre control de calidad, sobre la gestión del servicio, y bueno, que en realidad uno, a veces sí, también uno, aparte de hacer muchas cosas, lo que uno puede ofrecerle a las clínicas privadas, porque acá lo que estamos tratando de buscar es que la clínica y el sanatorio contrate más nutricionistas, ¿no? Porque somos los profesionales que sabemos cómo paliar la situación y decir, bueno, acá, a ver, no la encuentro por este lado, la vamos por el otro. Y bueno, pensando justamente en esto que estás diciendo, en la falta de recursos. No en todos los lugares hay recursos para determinadas capacitaciones, para recursos económicos, para los insumos. Y bueno, y es el nutricionista quien está preparado justamente para hacerlo. Entonces decimos, se me ocurre como conclusión de estas 3 áreas, que a lo mejor no en todos los lugares se hace un buen aporte de una alimentación integral o parenteral si lo hubiera. En cuanto a la gestión del servicio, autogestión, no autogestión. En cuanto a la atención de todo lo que brindó Andrea, que todo lo que podemos hacer con el tratamiento, prevención, abordajes a través para evitar que las personas, o sea, lo que estamos tratando de ofrecer es decir, bueno, si los atendemos bien con profesionales matriculados, capacitados, ustedes, clínicas y sanatorios privados, van a ahorrar y el paciente va a estar bien atendido y la persona va a estar recuperada
y su familia va a estar más. O sea, esto es algo que uno va abordando de manera integral y va a ser como lo que pretendemos en distintos ámbitos de todo, ¿no? No somos compartimentos estancos. Entonces, en ese sentido, pensaba esto de que clínicas y sanatorios hoy, pero vuelvo a insistir, no es que pusimos el ojo acá porque casualmente se dio la situación, sino porque vemos que hay muchas clínicas y sanatorios en la provincia. En el sector privado también nos pasa lo mismo, y lo que queríamos mostrar es todo lo que el licenciado en nutrición puede hacer, y lo puede hacer muy bien, y también depende de los recursos con los que cuente, y el contexto, y el entorno, y bueno, y seguramente no solamente del profesional, ¿no? Y de la institución. Así que bueno, en ese sentido lo que queremos es contagiar más de estos encuentros, animarnos a hablar más, animarnos a mejores encuentros, a convocar a otros que quizás hoy no están, y agradecer a FECLIVA, que en este caso fue quien, porque desde el colegio se acercaron y plantearon con estos números que por ahí pueden resultar magros, porque son pocos, pero para nosotros son muy representativos, pero bueno, podemos ir pensando en otros, ¿no? Y en otros trabajos donde bueno, por ahí podamos trabajar por la población para que esté, realmente todas las exposiciones fueron increíbles, la exposición de Julia nos deja como una cuestión de derecho, alimentación, seguridad, que nos toca también otras fibras más internas, que es la responsabilidad, ¿no? Y todo lo que a nosotros nos compete. Y a otros, y dependemos de otros. Así que nosotros como colegio estamos a disposición de seguir trabajando en conjunto, de abrirnos, bueno, vuelvo a insistirles, de convocar a otros, y de que en este caso fueron las clínicas y sanatorios, y estarán algunos, y por ahí dentro de unos meses tenemos más escuchándonos, y bueno, y esto va dando el resultado que creo que fue el objetivo del trabajo. Creo que es así. No sé si alguien más quiere agregar algo más. ¿No? Bueno. Entonces, les agradecemos a todos. Nuestros contactos están abiertos, y si necesitan algún otro tipo de... quiero redondear con esto también que mencionó María Laura Klappenbach, que hoy somos entidad capacitadora, y yo sé que esto no es una novedad para muchos, porque capacitaciones se hacen muchas. Lo que nosotros queremos poner acá como valor diferencial es que es distinto hacer una capacitación en manipuladores de alimentos, para manipuladores de alimentos, dado por nutricionistas, que por otros profesionales que a lo mejor después, no digo que no valoren, seguramente están formados para hacerlo, pero bueno, nosotros tenemos como algo muy, muy cuidado, y queremos agregar ese valor, nos gusta hoy decir agregados de valor, a esta formación desde la mirada del profesional nutricionista, donde lo que queremos es una alimentación inocua y de calidad para las personas, y para las personas a las cuales asistimos. ¿Y quién mejor que el licenciado en nutrición, que tiene otra formación que otras profesiones que hacen habitualmente estas capacitaciones? Así que, bueno, no quiero que esto va a ser diferente, quiero que lo tengan en cuenta, y bueno, también como un rol, lo pensamos también como un lugar donde el profesional nutricionista pueda mostrar todo lo que sabe hacer, y de qué manera, ¿no?, poder llegar a la población. Sí, Vilma. Te doy la palabra. Yo quería agradecer a todos por esta jornada. Me parece que todo suma, gracias a la gente que está haciendo clínica, a los que tienen esa mirada muy, muy particular de todo lo que hacemos en las instituciones de salud, a María Laura, que está en empresa, y creo que todos son lugares que en otro momento no los podíamos ver como diferentes posibilidades de
colegas licenciados en nutrición, particularmente en mi caso siempre estuve en hospital público, pero son todos lugares que creo que desde la alimentación y nutrición vamos por la promoción y la prevención, que siempre va a ser más económico que el tratamiento y la rehabilitación. Y eso que parece tan simple, que parece tan una verdad de perogrullo, me parece que es fundamental y que se puede entender desde las instituciones de salud, que siempre que podamos prevenir, y esto con la nutrición y la alimentación está muy unido, podemos evitar todos los males mayores, desde siempre, desde chiquitos, desde la infancia, desde los jóvenes, desde el adulto, siempre desde la alimentación y nutrición podemos hacer prevención, y que siempre va a resultar mejor que todo lo que viene después, que es más caro, que es más doloroso, que es más costoso, que es más difícil. Así que bueno, nada, gracias a todos los que nos hemos podido juntar esta tarde. Bueno, muchas gracias. Así que damos por finalizada esta jornada. Agradecemos a las colegas y a todos los que se han sumado. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes.